Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Después del almuerzo sabemos de que es un poquito tedioso. Hay café, por si acaso. Bueno, el panel de ahora va a tratar sobre el valor de la prueba técnica en arbitraje. ¿Cuándo realmente es necesario al perito del tribunal? ¿Cómo pueden colaborar los asistentes expertos de las partes? Contamos con la participación de Analia González, quien es uruguaya y es socia de Baker Hostetler, con Felipe Osa, quien es chileno y es de Claro y Compañía, Guillermo Cáez de Colombia, CMM Abogados, Juan Pablo Filippi de Chile, de FK Economics, y Mario Reyardo, quien es socio de Paye Rey Caubi Pérez Abogados desde Perú. En esta oportunidad, él está a cargo de la moderación del panel y le cedo el uso de la palabra. Gracias. Zoila, muchas gracias. A todo nuestro nutrido público, gracias por venir y después del almuerzo apañarse con este panel que vamos a tratar de hacerlo divertido, vamos a tratar de hacerlo un poco más movido. Yo voy a hacer las veces del 10 de este panel, les voy a pasar el balón poco a poco y vamos también a tratar de respetar un poco el tiempo, vamos a usar un timer para ajustarnos y sin más ni más y para no robarme un poco el tiempo vamos, como lo decía Zoila, vamos a tratar de hablar y abordar varios aspectos desde el valor de la prueba técnica. ¿Qué pasa con la prueba técnica? Que desde luego tiene muchos aristas desde las que se le puede ver, la arista en cuanto a la carga de la prueba y cómo se aprecia la prueba dependiendo del sistema jurídico en el que estemos, y ahí vamos a ver algunos temas de reglas sobre el arbitraje. Y para eso establecimos una dinámica entre nosotros sobre distintas preguntas que van a abordarse con un hilo conductor y yo quisiera preguntarte a ti, Analia, desde tu conocimiento, desde tu expertise, ¿existen reglas o normas en el arbitraje internacional que regulen la participación de expertos designados por las partes? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Lipa por la invitación y bueno, tenemos el desafío de despertarlos a todos, así que bueno, vamos a empezar. No, creo que te voy a hacer al canal del arbitraje, se te fue un IPA. Perdón. Nos confundimos de país. Gracias, era Perú. para ver si estaban despiertos. Era para ver si estaban atentos. Gracias, Perdón. Sí. Gracias, Perú. Y dijimos que iba a ser divertido, así que bueno. Muchas gracias, Zoila, y muchas gracias al canal arbitral. Bueno, entonces con respecto a tu pregunta, bueno, vemos que si bien obviamente los expertos son rutinariamente designados en arbitrajes, muy pocas veces o no existen, digamos, normas tan precisas con respecto a, digamos, cómo debe valorarse la prueba o el tema de la designación de expertos en arbitraje internacional. Hay reglamentos como, por ejemplo, el reglamento de la CCI del 2021 que contiene normas con respecto al derecho de las partes a designar expertos, así como también al derecho del tribunal a designar expertos cuando las partes, previa consulta con las partes. Tenemos también el reglamento de manera similar, el de las reglas de UNCITRAL del 2013, asimismo contiene una norma similar con respecto al derecho de las partes de designar expertos y también las reglas de LCIA del 2020 que en su artículo 2021 también establece que el tribunal puede designar expertos para que presenten un testimonio por escrito y si las partes lo consideran necesario o el tribunal lo considera necesario puedan también presentarse en audiencia para, digamos, dar su testimonio. Pero vemos que la falta de un marco regulatorio más comprensivo ha llevado a que esto deba ser suplementado, estos reglamentos, digamos, o leyes nacionales sean suplementados por soft law. Y en este sentido tenemos, por ejemplo, obviamente las reglas de la IVA, que fueron por última vez actualizadas en el 2020, que en su artículo 5 establece digamos, la designación de peritos por las partes y también la designación de peritos por parte del tribunal arbitral, incluyendo, digamos, un procedimiento un poco más detallado que lo que encontramos en las reglas, en los reglamentos arbitrales, estableciendo, por ejemplo, qué es lo que debe incluir un informe pericial, estableciendo en forma más detallada también qué es lo que debe incluir la declaración de independencia e imparcialidad de los peritos, y así también como las calificaciones del experto y cuál es el método
en que se basaron los expertos para poder llegar a sus conclusiones. Además de las reglas de la IVA, por ejemplo, tenemos también las reglas del Charter Institute of Arbitrators, que también, de forma similar a las reglas de la IVA, contiene un protocolo que muchas veces es utilizado e incorporado, digamos, también por los tribunales en sus órdenes procesales como guía, si bien no tienen fuerza obligatoria, como guía para, bueno, digamos, suplementar las reglas de las instituciones arbitrales, en que, por ejemplo, este protocolo del CIARB establece también declaraciones de independencia e imparcialidad, establece cuestiones de privilegio, establece también, por ejemplo, que los borradores utilizados por expertos no deben, son privilegiados y no deben ser divulgados, digamos. Y bueno, por último, en estos preámbulos, en este preámbulo, por ejemplo, del CIARB, se establece que este protocolo viene simplemente a complementar las normas institucionales ad hoc y que estos pueden ser adoptados por los tribunales de forma total o de forma parcial. Y por último, también existe lo que se llama la caja de herramientas de la Asociación Suiza de Arbitraje, el ACA Arbitration Toolbox, que también contiene ciertas normas o guías, digamos, con respecto a la valoración de la prueba y presentación de informes de expertos. Bueno, por ahí deja. Analía, muchas gracias. Y esto es una gran introducción al tema y vamos a tratar en este panel de ir conectándonos con los paneles anteriores. En uno de los paneles antes del almuerzo se hablaba de esa apropiación que se hacía del árbitro cuando uno lo nombraba. Me recuerdo que hablaban en el panel y decía, es mi árbitro. Y lo mismo, y creo que aún más grave, porque entiendo también como José Antonio que ese dilema se ha superado, pero con el perito puede haber una diferencia completamente diferente, porque sí es efectivamente un contratista del cliente. Entonces ahí sí hay una suerte de apropiación. Y tenemos la fortuna de contar con Juan Pablo, que Juan Pablo es experto perito económico, y quisiera puntualizar frente a eso, pero ya no hacia la apropiación, sino cómo los economistas, Juan Pablo, tratan ese riesgo de caer o no caer en el sesgo de la parte en el análisis del caso. Gracias por la pregunta, Guillermo. Muy buenas tardes y aprovecho también de agradecer a Zoila y a Canal de Arbitraje por la gentil invitación a este evento en esta maravillosa ciudad. Respecto de la pregunta, a ver, es inevitable que como peritos de parte, como expertos de parte, estemos expuestos a este riesgo de caer, valga la redundancia, ¿cierto?, en el sesgo de parte. Pero también es cierto que tenemos algunas herramientas o algunas cosas que podemos hacer para mitigar ese riesgo, ¿okay? Y aquí yo me quiero centrar en una cosa en particular que es la transparencia y la objetividad. Y las voy a meter dentro, digamos, del mismo saco, ¿no es cierto? Las voy a tratar conjuntamente. Lo que queremos evitar nosotros como expertos, y probablemente los abogados de parte puedan estar un poco de acuerdo en eso, queremos evitar esa situación de estar en la audiencia como si estuviéramos enchufados a un detector de mentiras, ¿cierto? Donde pareciera ser que lo único que busca la contraparte e incluso el tribunal es hacernos caer en la trampa, es preguntarnos si nos sabemos la nota al pie de página del anexo 44. A nosotros personalmente lo que nos gusta es que en la audiencia ojalá se vaya a los temas de fondo, que ojalá podamos discutir lo que de verdad se está discutiendo, en el plano técnico por supuesto, pero de verdad ir al fondo. Y para eso, desde mi punto de vista al menos, la transparencia y la objetividad, digamos, es el elemento clave para que esto ocurra. Y quería compartir 4 puntos súper prácticos de cómo poder mitigar o al menos colaborar, digamos, a la mitigación de este sesgo de parte. Lo primero son las fuentes de información. Es evidente que como perito de parte nuestra principal fuente de información va a ser obviamente el cliente. Y dejando de lado, por supuesto, la veracidad y buena fe con la cual el cliente provee de la información, es evidente que la información provista va a venir con un sesgo, de todas formas. Ahora, ¿cuál es la recomendación en estos casos? Puede ser un poco intuitivo, pero no, aunque llame la atención, no siempre ocurre, digamos, es siempre buscar cómo complementar dichas fuentes de información. La primera fuente evidente para
Complementar es la misma información provista por la contraparte, generalmente contenida en el expediente. Pero también hay un montón de otras fuentes de información que son públicas, como pueden ser datos de Banco Central, organismos internacionales, Banco Mundial, asociaciones gremiales internacionales o incluso locales. Hay un sinfín de fuentes de información que tienen datos que nos permiten citarlos con cierta rigurosidad y que van aportando definitivamente a robustecer los análisis y conclusiones a los que uno hace. Segundo lugar, los supuestos del modelo. Por muy honesto, directo, digamos, que sea el perito y el peritaje que está elaborando, siempre los supuestos que uno construye en la elaboración de un modelo de estimación de daño va a tener una cuota de subjetividad. Muchas veces nos pasa que a los abogados les encantaría que la economía fuese una ciencia exacta, ¿no es cierto? Y que la WACC fuera 11,7 y no 11,9. Bueno, eso no es así, lamentablemente. Como buena ciencia social que es la economía, hay muchas cosas que dependen y es perfectamente legítimo que dos profesionales muy preparados frente a un mismo set de información tengan interpretaciones, aunque sean levemente distintas, y lleguen a resultados, por ejemplo, de 11,7 versus 11,9. ¿Ya? Esas diferencias son legítimas y en estos casos, a sabiendas de que pueden existir distintas alternativas y no necesariamente una está bien y la otra está mal, la recomendación práctica es siempre tratar de apuntar al escenario más conservador, de manera tal de no proyectar la imagen de que el experto se puso realmente la camiseta del cliente y está siempre trabajando en el escenario más optimista posible. El tercer elemento son el sesgo que generan variables que no se pueden observar. Y este elemento quizás se pasa un poco más por alto, no sé si porque es algo más técnico quizás, en la jerga de los economistas se le llama variables omitidas. ¿Y qué es lo que es? Muchas veces nosotros sabemos que una determinada variable, ¿no es cierto?, tiene incidencia en el resultado de la variable que queremos explicar. Por ejemplo, digamos la utilidad o los daños derivados de la utilidad de una empresa cualquiera. Pero no tenemos mediciones, no tenemos data de esta variable que sabemos que incide. Y como no tenemos data, no tenemos esas mediciones, no tenemos cómo incorporar en el análisis dicha variable. Aquí un ejemplo súper concreto que nos tocó y quizás con esto se grafica más el punto. Este era un cliente, una empresa forestal, vendía troncos, digamos, de madera, evidentemente, a dos clientes distintos. Aquí nuestro objetivo era identificar si la segmentación de precios estaba correctamente hecha. Era un caso de libre competencia, por eso el tema precio era relevante. Y veíamos dos clientes que a priori parecían iguales, compraban la misma cantidad de madera, por lo que no se entendía por qué los precios a los que le vendía cada uno de estos clientes eran tan distintos. Cuento corto, conversando con el cliente nos dimos cuenta que efectivamente se le vendía el mismo volumen a ambos clientes, pero en un caso el diámetro del tronco era mucho mayor. Y a mayor diámetro, para un mismo volumen, mayor es el precio. ¿Okay? Entonces le dijimos, bueno, pásennos los datos. No, es que no los tenemos. Esa variable nunca la hemos medido, no la recolectamos, por lo tanto no tenemos cómo incorporarla. ¿Qué pasa en ese caso y en todos los casos que se parecen a esto? Estamos frente a una situación donde nosotros sabemos que existe una variable, somos conscientes que hay una variable que tiene incidencia en el resultado, pero no podemos cuantificarla, no podemos utilizarla. Recomendación práctica en estos casos, en aras, digamos, de la transparencia y la objetividad, siempre identificar los sesgos que no se pueden observar e idealmente identificar la dirección en la cual dicha variable omitida o dicho sesgo estaría afectando el resultado. ¿Ah? De esta manera, de nuevo, nos anteponemos un poco, digamos, a las sorpresas que después podemos tener en esta situación del detector de mentiras en la audiencia. Y cuarto lugar, y con esto termino, digamos, es ser generosos, digamos, en compartir todo lo que fue el trabajo que uno realizó como experto. Es muy común la práctica de compartir en extenso anexo, digamos, todas las fuentes que se citaron, toda la literatura que se utilizó como referencia. También es común la práctica de compartir con detalle todas las metodologías de cálculo que se usaron. Y quizás la práctica que no es tan común, se da, pero no tan común como las otras dos, y que al menos nosotros somos de la idea de hacerlo, es compartir incluso las memorias de cálculo, los códigos con los que nosotros realizamos las estimaciones. Yo quiero hacer un trabajo con el cual yo estoy tranquilo, quiero llegar a esta audiencia sin ese detector de mentiras, quiero llegar tranquilo y para eso pongo todas las cartas arriba de la mesa. Quiero que la contraparte e incluso el tribunal tenga la posibilidad de replicar hasta el último decimal la estimación que yo hice. Y para eso no hay otra manera sino explicitando absolutamente todo lo que fue el trabajo que uno hizo.
Con estos 4 elementos, creo que si bien nunca se va a poder mitigar el riesgo, digamos, al 100%, se contribuye de manera importante a ir disminuyendo al menos esa sensación de que uno como experto está absolutamente, digamos, sesgado de parte. Juan Pablo, gracias. Y siempre, obviamente, voy a tomar palabras que decían en uno de los 2 paneles anteriores, y es cuando hablaban de los honorarios de nosotros quienes somos abogados de parte, nos decían que cómo ganaba un abogado. Entonces, o que el cliente no pague o que le paguen, decías tú puntualmente. Y esa es la frustración de los peritos. Nosotros estamos, cuando obviamente hacemos la contradicción de un dictamen, a quien es técnico hay cosas obvias, pero para quienes somos abogados necesitamos ganar bajo cualquier circunstancia obviamente legal, y se usan ese tipo de ataques que son a la minucia, que probablemente no generan la mayor comodidad, y lo hablábamos incluso hace poco en un taxi, de que era más importante si el informe pericial o la audiencia de contradicción. Juan Pablo decía, pues el informe, ahí está todo. Y yo le decía, no, que jurídicamente yo contradigo la prueba, yo ejerzo mi derecho de contradicción ahí, e incluso ahí puedo encontrar que hay fallas en el informe, a pesar de que el informe en su generalidad pueda estar completo. Entonces, la visión del experto y la visión del abogado comparte unos roles diferentes, y con eso es muy importante adentrarnos a este punto, y es, Mario, ya viendo las reglas generales, viendo cómo no entrar en ese sesgo, cómo Juan Pablo nos lleva a esos tips prácticos para no entrar al sesgo, es, según tu criterio, ¿cuáles son las etapas críticas para preparar una pericia técnica? Gracias, Guillermo. Antes que hablar de etapas cronológicas, tipo seleccionar al perito, acompañarlo en el trabajo de preparación del informe o la preparación de la audiencia, quiero hablar de 3 circunstancias que he estado viendo que son críticas en el trabajo general que hay que hacer con el perito. Y el primero tiene que ver en realidad con el cliente, con la parte, y es, bueno, obviamente cuando no es un cliente sofisticado, posiblemente no entienda la importancia de trabajar con una pericia. Pero incluso con empresas grandes, sofisticadas, pero que no necesariamente se han visto involucradas en el arbitraje, a veces creen que no se necesita una pericia porque su equipo técnico es de genios, y de repente lo son, y hacen los cálculos perfectos, y ¿para qué tiene que contratar a alguien que va a hacer un cálculo que no lo va a hacer como lo hace su propio equipo? Entonces hay un trabajo, hay que convencerlo de que es importante la pericia, ¿no? Porque por más que su equipo tenga premios Nobel ahí, el tribunal pues, le va a hacer caso, o por lo menos va a ser mucho más verosímil que venga un tercero independiente a explicarle alguna cuestión técnica, ¿no? O hay quienes creen que simplemente hacer una pericia de daños es ir sumando facturas. Entonces, hay un trabajo con el cliente, explicarle la importancia frente al tribunal de generar verosimilitud en el caso, si es un tercero independiente, quién es quien hace esa presentación, ¿no? Lo segundo son... Esto ya tiene que ver un poco con la interacción entre abogados y tribunal, y es la oportunidad en la cual se deben presentar las pericias. Si bien la regla general suele ser que las pericias se presentan con los memoriales de fondo, ¿no? Demanda, contestación, ¿no? Eventualmente dúplica, réplica, eventualmente aparecen reglas del arbitraje, reglas para algún arbitraje específico en los que las pericias se pueden presentar después de los memoriales. Y ahí creo que también se genera un gran problema. Habrán algunos casos particulares que por la situación especial hay que esperar a los memoriales de fondo para saber sobre qué tiene que ir la pericia. Ok, pero eso creo que es excepcional. Pero lo que sí he estado viendo es, y tal vez un poco sesgado por el arbitraje doméstico, reglas en donde las pericias se pueden presentar después de los memoriales de fondo. Y creo que ahí hay un problema para las partes, o sea, para las partes que quieren presentar esa pericia después, porque imaginemos, estamos hablando de un tema de daños, ¿cómo calculo yo el daño, qué daño voy a poner en mi demanda? Y algo que he visto, a ver, yo intento no hacerlo porque justamente estoy consciente de eso, no soy el único, ¿no? Me imagino que la mayoría está consciente de ese riesgo,
Pero lo que ocurre es, claro, si yo pongo un número que no va acompañado de una pericia, después cuando viene la pericia, lo que parece es que la pericia fue cocinada para que calce con el número puesto por el abogado de la parte. Entonces, no tiene mucha verosimilitud esa pericia. No creo que sirva tanto para convencer al tribunal. Y más aún cuando estamos hablando, por ejemplo, de un arbitraje de construcción, yo creo que es indispensable ir con la pericia de inicio, porque justamente lo que podemos ver son memoriales de fondo bastante débiles o que, y ese es en realidad mi principal temor, que se piense que en realidad simplemente cliente y abogado pensaron eventualmente en algún número y lo que viene después de hacer el perito es simplemente a cocinar ese número para que calce lo que pensaron el cliente o el abogado. Por eso creo que es importante mantener la práctica generalizada del arbitraje internacional de que, salvo cuestiones excepcionales, las pericias se presenten con los memoriales de fondo y sobre todo al inicio, ¿no? Con el memorial de demanda y contestación inicial. Y por último, la audiencia, ¿no? Hay por supuesto, firmas de pericias para arbitraje que tienen mucha experiencia en lo que es cómo participar de una audiencia, cómo hacer una presentación, cómo responder a un interrogatorio cruzado, pero también pueden darse supuestos en los cuales se necesita algún perito técnico que no necesariamente forma parte de una empresa que se encarga de hacer pericias y de repente es un profesor universitario que puede ser también un genio en la materia, un tema químico, por ejemplo, pero que no tiene ninguna experiencia en audiencias. Y es importante lidiar también con esa persona que además como son expertos y piensan que nadie más que ellos sabe más que nadie, o sea, como un abogado va a saber más que ellos en una audiencia, hay una dificultad ahí a veces para aceptar cómo deben ser preparados, ¿no? Y recordarles, nuevamente, en el ámbito del arbitraje internacional, si usamos sobre todo las reglas de la IVA sobre práctica de la prueba en el arbitraje internacional no va a haber un problema, tal vez muchos de los que estamos aquí la conocemos, pero no necesariamente todos la conocen. Hablo nuevamente del arbitraje doméstico y es bueno recordarles en ese caso a la contraparte, a los árbitros, de la importancia de pactar que se apliquen las reglas de la IVA porque ahí expresamente se dice que no hay ningún problema en reunirse con los peritos, por ejemplo, y prepararlos, lo cual, para quien no conoce esa práctica, le suena a un escándalo. Y eso viene posiblemente un sesgo, de sesgos judiciales, ¿no? Donde a veces las prohibiciones de tratar con el perito son absolutas, ¿no? Pongo un ejemplo nomás, en el ámbito del proceso penal peruano está completamente prohibido hablar con un perito. Entonces, cuando uno viene con ese sesgo, tal vez uno no tiene ahí la costumbre de pactar reglas IVA, además expresamente para que no se cuestione esa necesidad de tener que preparar al perito para la audiencia y por lo tanto que haga una buena exposición. Gracias, Mario. Y hablábamos, yo me voy a referir mucho a esta conversación con Juan Pablo, uno porque en estos congresos pasamos mucho tiempo y en esas conversaciones hablábamos hace poco de cuál era algo así como el perito deseable, que era lo que tú decías tú, qué pasa con esos retos del perito que es demasiado experto pero no tiene experiencia en la contradicción o experiencia judicial o en tribunales. Y yo le decía a Juan Pablo, le decía, para mí el mejor perito es el que tenga más experiencia en la audiencia, porque nosotros los abogados nos encargamos de encontrar vacíos donde no los hay, donde la química puede decir esto es agua y nosotros podemos decir, pero ¿cómo así? Ese 2 no está puesto en el lugar indicado, entonces ¿eso es agua o es otro compuesto químico? Y uno le encuentra muchas discusiones a los asuntos técnicos y estos técnicos que no son expertos en audiencias tienen unas dificultades importantes. Viendo hacia allá, Analía, hacia esos retos, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que se enfrentan esos expertos que uno como parte tiene que designar? Gracias, Guillermo. Bueno, sabemos obviamente que la finalidad obviamente de un informe pericial es de ser de ayuda al tribunal arbitral a la hora de decidir. Obviamente existen ciertos desafíos por parte de los peritos al momento de realizar sus dictámenes y de presentarse en audiencia.
Uno de ellos, obviamente, lo comentaba Juan Pablo anteriormente, y es el tema justamente del potencial sesgo, ¿no? Hubo una encuesta realizada por la Universidad de Queen Mary con respecto al uso de expertos designados por las partes o designados por el tribunal en arbitrajes internacionales en el año 2001, en el cual los encuestados se les preguntaba, aquellos que en realidad comentaron que preferían a peritos designados por el tribunal, comentaban justamente que en ocasiones pues, pudiera existir la percepción de que los peritos designados por las partes pudieran actuar como abogados, digamos, o defensores de la parte que lo nombró. Entonces, en este sentido, estas personas opinaban que esto podía llevar a la necesidad entonces de nombrar a un tercer experto, con lo cual acarrearía mayores costos y demoras, lo cual se podría haber evitado totalmente si de entrada se hubiera designado a un experto por parte del tribunal. También relacionado a esto está el tema justamente de el tema de que los peritos son pagados por las partes, con lo cual es parte también del tema del sesgo. No necesariamente el hecho de que los peritos sean pagados por las partes lleva a que exista un sesgo explícito, pero también resultó ser un tema de preocupación. Además, justamente como mencionaba aquí, el tema de la preparación de los expertos, también pudiera existir la percepción de que, obviamente, sobre todo si no están familiarizados con las reglas de la IVA y cómo funciona esto en el arbitraje, como tú comentabas ahora en Perú, que no es familiar que se los prepare a los expertos pudieran estar obviamente más familiarizados obviamente con las partes que lo han designado y pudiera, sobre todo cuando existen expertos que una y otra vez son designados por los mismos despachos, ¿no? También pudiera haber ahí también una percepción de existencia de un sesgo. Entonces, el tema de un sesgo es un tema que existe y con la cual deben batallar, digamos, los expertos todo el tiempo, ¿no? Otro challenge o otro desafío es el tema de la utilización de métodos contradictorios por parte de expertos designados por las partes, con lo cual muchas veces no ayuda al tribunal arbitral. O sea, si tenemos expertos sobre temas muy complejos que en realidad se basan en hechos o metodologías que los llevan a distintos resultados, bueno, en vez de ser un elemento que debería ser de ayuda al tribunal arbitral, puede generar más confusión y terminar siendo prueba que no tiene el valor que debería haber tenido, que es ayudar al tribunal a tomar sus decisiones. Y por último, también el tema, justamente, otro challenge, es el tema del uso excesivo de expertos o la disparidad justamente en la presentación de informes de expertos por las partes. A veces tenemos arbitrajes en que en realidad lo pueden llevar a ser más costoso, porque hay arbitrajes en que de repente una de las partes presenta un perito para un tema que consideró de vital importancia o presenta 5 peritos para distintos temas, y la otra parte con respecto a este tema que este perito consideró estos abogados consideraron de vital importancia, la otra parte no presentó ningún perito, obligándolo a que, para evitar esta percepción de, ok, no tengo el soporte que necesito, también voy a presentar un informe de perito en contestación, cuando realmente quizás no era necesario, elevando de esta manera también los costos, y de repente las partes tienden a pensar que el número de peritos es lo que va a dictaminar o tener relevancia al tribunal arbitral a la hora de decidir los casos, cuando no necesariamente es de esta manera que se decide, llevando obviamente a un aumento de costos al tener muchos peritos designados que quizás no eran necesarios. Así que bueno, esos son algunos de los desafíos que se encuentran. Analía, gracias. Y venimos hablando entonces de estos retos, los sesgos, los posibles conflictos de interés, y dándole el balón aquí a mi compañero Felipe ¿cómo ves tú los deberes de independencia e imparcialidad de los peritos? ¿Son los mismos para los peritos de parte? ¿Son los mismos para el perito que el tribunal pide? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia, Felipe? Gracias, Guillermo. Boa tarde. Um grande prazer para mim de voltar a Río después de tantos años. Muchas gracias a Zoila, por supuesto, que es una verdadera fuerza de la naturaleza, y a Canal Arbitraje. Y bueno, con respecto a lo que me preguntas, yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar es cuáles son esos deberes de independencia e imparcialidad en general para peritos de cualquier tipo, digamos, ya sea de parte tribunal, pero después, efectivamente, si existe alguna diferencia entre unos y otros.
Ya decía Analía que no existen demasiadas normas duras, por lo menos en las lex arbitri, desde luego en la ley modelo, sobre peritos, y por lo mismo tampoco hay normas muy específicas en materia de imparcialidad o independencia. Algunos reglamentos tienen menciones, pero son muy modestas, únicamente señalando que el perito debe ser y permanecer independiente, pero sin entregar u ofrecer detalles. Recién cuando entramos al plano de la soft law, aparecen algunos instrumentos que creo también ya han sido mencionados, en los cuales sí que hay no solo referencias, sino incluso requisitos que a mi juicio pueden ser poco realistas. Se mencionó el Chartered Institute of Arbitrators, que tiene un protocolo al respecto, UNIDROIT también, la guía está del Toolbox suizo, y que hablan de un overriding duty del perito hacia el tribunal, ya sea un perito designado por el propio tribunal o por las partes. Y doy un ejemplo muchísimo más cercano, José Antonio, que está por ahí, lo podrá corroborar, que es el Código de Buenas Prácticas del SEA, y que señala que el perito debe ser objetivo e independiente, y que esto significa recoger en su informe tanto los aspectos que favorecen como aquellos que perjudican a la parte que lo designó. Ustedes, los que estamos sentados en esta sala, ¿realmente creemos que eso ocurre en la generalidad de los casos con los peritos de parte? Que un perito de parte activamente incluye en su informe aquellos aspectos que perjudican a la parte que los designó. Yo creo que con la notable excepción de Juan Pablo, muy pocos serán los que lo hagan. Entonces hay quienes ante esta constatación, quizás los más realistas o los más cínicos dirán algunos, señalan, seamos realistas, seamos transparentes, aceptemos que los peritos de parte tienen un rol diferente, un rol de advocates, un rol que está más cercano al del abogado que al de perito, y que es presentar el aspecto técnico de la disputa de manera persuasiva para la parte que lo designó. ¿Y por qué? Claro, porque esto significa aceptar en cierta forma una realidad, como decía, y es que el perito de parte es un bicho realmente extraño, es un animal muy raro, porque por una parte se deben al tribunal, lo dijimos antes, tienen este overriding duty, pero por otro lado son designados por una parte, son remunerados por una parte, son instruidos por una parte, y muy fácilmente pueden llegar a la idea de que tienen algún deber contractual o fiduciario hacia esa parte. Pero si aceptáramos esta visión, llamémosla partisana, y esto es una opinión personal, el perito perdería gran parte de su utilidad para el tribunal. Y aquí yo cuento una anécdota que le gustaba mucho referir siempre a nuestro querido mentor y maestro Francisco Rego Vicuña, que él, con la humildad que lo caracterizaba, decía: mire, yo voy a un arbitraje de inversión en la audiencia final y aparece una firma por la parte demandante que en 2 horas de exposición me convence de que la empresa expropiada valía miles de millones de dólares, y que la expropiación fue algo espantoso porque tenían el cielo era su límite para seguir creciendo y tenían utilidades aseguradas por los siglos de los siglos, etc. Y al día siguiente se presenta el perito de la parte demandada del Estado, igualmente competente, y en otras 2, 3, 5 horas me convence de que en realidad esta empresa que se expropió era un agujero financiero y que el inversionista debería estar agradecido que se la expropiaron. Y me cuesta muchísimo navegar, me cuesta esas aguas, me cuesta muchísimo tomar una decisión, y sobre todo me siento frustrado, me siento traicionado por los peritos de parte, porque en esas ocasiones, no siempre, porque me parece que no han hecho su trabajo sobre todo. Y bueno, ante estas críticas de lo que se llama a veces los pistoleros a sueldo, han surgido distintas opciones, y una de ellas que me parece que debe mencionarse especialmente porque nació aquí, hace algunos años, en la legendaria ya ICA de Río, fue el famoso protocolo Sachs, propuesto por el profesor Klaus Sachs, y que consiste básicamente en quitarle el control a las partes del perito de parte, por paradojal que suene, y es que cada parte propone uno o más peritos, después el tribunal sobre esa base integra un equipo, pero el equipo es remunerado por mitades y el control y la comunicación es únicamente con el tribunal. Es decir, se toman los peritos de las partes, pero se los lleva el tribunal para su lado, y con eso logra supuestamente una mayor independencia e imparcialidad. En todo caso, y esto, el hecho de que a veces la independencia e imparcialidad de un perito de parte pueda ser menor, tiene una contrapartida,
y es que, y esto es lo que ocurre en los hechos, no digo que deba ser así, pero me parece a mí, en mi percepción, que también el valor probatorio que tienen los informes de parte suele ser proporcionalmente menor también. Gracias. Felipe, completamente de acuerdo con tu apreciación. Y en esos retos de independencia e imparcialidad, el perito muchas veces, sobre todo cuando es de parte, o principalmente cuando es de parte, tiene a veces un doble error, un perito asesor, un perito previo asesor y un perito después luego experto judicial o en el tribunal de arbitramiento. Y para eso, Mario, ya yendo a ese reto puntual, ¿afecta la credibilidad del experto técnico que se involucre de manera temprana en un conflicto? A ver, no lo afecta si con temprano nos referimos a cuando ya salió el conflicto entre las partes, o una de las partes tiene claro que esto va a acabar en un conflicto, que se involucre temprano para que le diga cómo está la situación. No creo que no tiene nada de malo, porque incluso hasta puede ser bueno para decirle, estamos hablando por supuesto de un perito correcto, ¿no? Como deben ser todos. Mira, no tienes un caso acá, o tu daño es muy bajo, o tienes tal riesgo de perder, y eso posiblemente incluso termine desincentivando que se inicie el arbitraje. Lo cual es bueno, a ver, no sé si para los abogados o los árbitros, pero bueno, para las partes, que es lo que importa, finalmente. Entonces, no tiene de malo. Claro, esa línea es bien sutil, porque si este involucramiento es en realidad mientras se está dando todavía la operación o al final de la operación, y es para dar consejo de cómo manejar esta situación de cara a un futuro arbitraje, ahí estamos hablando de un asesor. Entonces, posiblemente ya cruzamos la línea. Y ya o sea, creo que eso ya no es independiente porque en ese caso el perito en realidad sería un asesor que tiene claro un objetivo y le está dando recomendaciones al cliente de cómo hacer para preparar bien su caso en el futuro y ganarlo. Entonces, pero el solo hecho de involucrarse temprano para que le haga un primer análisis y si ese análisis es favorable y eventualmente lleva a que la parte diga, ok, entonces voy a ir al arbitraje y hagamos de este, digamos, preinforme, que sea finalmente el informe que se presente con el memorial, eso no tiene nada de malo. Y creo, como digo, que es hasta bueno. Bueno porque puede eventualmente desincentivar el inicio de arbitrajes que sean innecesarios. Pero la línea es bien... Sí, es bien delgada. Bien delgada. Para mí, yo soy más de que llegue un poco más tarde al conflicto y a la controversia. ¿Qué tan tarde? No tan tarde, porque hablando de ese juego que tú decías de cuándo hay que aportar el peritaje, pues uno juega con muchos términos, por ejemplo, sobre todo en arbitraje doméstico. En Colombia pues estamos muy procesalizados en el arbitraje doméstico, entonces cuando uno lo deja para después de surtidas esas alegaciones de fondo, pues uno está hablando que tiene 5 días para descorrer el traslado del dictamen. Mientras si lo hace en la de fondo, uno tiene 20, pero si lo hace en la reforma, tiene 10. Entonces, ¿en qué etapa o qué tanto tiempo le quiero dar a mi parte para que haga el análisis de la pericia? Obviamente tengo la audiencia para la contradicción, pero para efectos del traslado en la parte escritural, ¿cómo quiero jugar? Y eso es parte también de la estrategia, creo yo, válida. Uno debiera limpiar un poco más los procesos y ser mucho más leal con la parte, pero hay veces que uno tiene que recurrir a ciertas minucias para poder tener cierta ventaja en el arbitraje. Pero frente a lo que estaba diciendo Mario, Juan Pablo, aprovechando tu experiencia, normalmente las partes, los clientes, los abogados, damos instrucciones, hacemos un formulario de preguntas a los peritos, o los clientes dan unas instrucciones al perito para realizar ese informe pericial. Todas esas preguntas, esas instrucciones, ¿crees tú que pueden afectar la credibilidad del perito? Quería complementar un poco lo que comentaba Felipe hace unos minutos. Nosotros sí somos partidarios de explicitar las debilidades. Por supuesto que hay maneras y maneras de hacerlo, y en eso los abogados nos pueden dar clases, digamos, de cómo camuflar, digamos, la explicitación
de ciertas debilidades, pero por una razón súper simple. No importa si uno es perito de tribunal o de parte, el objetivo de uno como experto siempre es el mismo, y es persuadir al tribunal de alguna idea particular. Puede ser la idea de una parte, la idea de la otra parte, o la idea neutra, entre comillas, digamos, a solicitud del tribunal. Pero mi objetivo como experto siempre va a ser el mismo, y es persuadir al tribunal de una idea. Y yo al menos soy de la idea que para lograr ese cometido, digamos, para poder persuadir al tribunal, tengo que tener la credibilidad al máximo. Y la credibilidad al máximo, para mí al menos, pasa esencialmente por la transparencia y la objetividad que les comentaba antes. Ahora, respecto a las instrucciones, y esto también lo vinculo a uno de los retos que comentaban Alía antes y también a lo que decía Felipe, esta frustración que puede sentir el tribunal cuando dos expertos que al parecer muy capaces cada uno de ellos llegan a conclusiones absolutamente distintas, con metodología absolutamente distinta. Y muchas veces eso sucede porque los abogados de ambas partes dan instrucciones absolutamente distintas. O sea, ¿qué más gráfico que en un mismo caso de incumplimiento de contrato, una parte le va a encargar a su perito el peritaje que diga, asuma que el contrato se incumplió, y la otra parte le va a decir a su perito, asuma que el contrato no se incumplió. Entonces, es evidente que desde ese punto de partida, dos expertos igual de capaces, incluso el mismo experto, en dos momentos distintos del tiempo, debe de llegar a resultados distintos, porque el rayado de cancha que le hicieron desde un principio es distinto. Ahora, yendo de lleno a la pregunta, si es que las instrucciones son determinantes de la credibilidad, yo creo que son clave. O sea, sin ninguna duda que hay otros determinantes, hay otras variables que afectan la credibilidad, hemos hablado varias de ellas, pero las instrucciones son clave. Y no es tanto el cuándo nos involucramos en el trabajo, sino más bien los objetivos delineados por el cliente y los abogados en cuanto a lo que va a ser nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces, son las instrucciones y la razonabilidad. Esa palabra aquí es clave, la razonabilidad, y le agrego económica, en el caso de peritaje económico al menos, la razonabilidad de esas instrucciones es las que determinan la credibilidad. ¿Okay? Cuando el abogado nos da instrucciones que se pasan ya a nuestro ámbito de acción, me refiero como disciplina, ¿no es cierto?, a la economía, claramente estamos en un escenario donde creo yo la credibilidad está comenzando o está en serio riesgo de ser seriamente mermada. Es básicamente que el abogado nos diga qué hacer. Cuando el abogado se mete, digamos, en nuestra cancha como economista, básicamente nos está dictando pautas de qué es lo que esperan y qué es lo que quieren del peritaje. Y eso, al menos desde mi punto de vista, y creo que todos podemos estar de acuerdo, no nos viste de mucha credibilidad de cara al tribunal. Dos ejemplos concretos. Un ejemplo de buena instrucción, el clásico que ya mencioné, asuma que se incumplió el contrato. Yo no soy abogado, no sé de derecho, me parece perfecto que me digan que asuma que el contrato se incumplió por ABC, luego el abogado tendrá, digamos, la responsabilidad de acreditar eso en el proceso. A mí me dicen, asuma que el contrato se incumplió, perfecto. Un mal ejemplo, y esto es un caso que nos tocó hace un par de años. Esto era una empresa de consumo masivo, dentro de su parrilla de productos tenía cientos de productos, problema con un proveedor que lo fuerza, digamos, a retirar del mercado uno de esos productos. Entonces llega el cliente y nos dice, necesito que estimen los daños derivados de haber retirado este producto del mercado. Ok, no hay problema. Pero además asuma que ese producto no va a poder volver a ingresar al mercado nunca más. Y yo, ¿pero por qué? No, porque hemos determinado que es económicamente inviable. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, nos deja bastante atrapados, amarrados de mano. ¿Por qué? Porque es un supuesto que nosotros como economistas tenemos herramientas para testearlo. Es algo que cae absolutamente dentro de nuestra cancha como disciplina. Yo puedo testear, le puedo hacer un test lógico, digamos, de racionalidad económica a ese supuesto. Y si cae dentro de mis competencias hacerlo, y en vez de hacerlo opto por seguir las instrucciones del abogado, todo lo que yo haga de ahí en adelante van a ser estimaciones mal hechas, simplemente porque parten de un supuesto que económicamente no es racional. Por lo tanto, las instrucciones, para mí, sí son absolutamente clave a la hora, digamos, de determinar la credibilidad que uno puede tener de cara al tribunal. Gracias, Juan Pablo. Y hemos venido recorriendo, ya estamos entrando a la parte final en el desenlace de este panel, y se han identificado retos, se han identificado problemas que enfrentan los peritos. Tú misma hablabas de varios de ellos, y vámonos a las soluciones. ¿Cuáles podrían ser esas posibles soluciones a esos problemas que has identificado y que se han identificado a lo largo de este panel?
Gracias, Guillermo. Sí, bueno, una de las ventajas obviamente del arbitraje internacional justamente es la flexibilidad, tanto de las partes de poder diseñar el procedimiento arbitral como ellas quieren, obviamente bajo el paraguas de las reglas que han elegido, y del tribunal arbitral también de, obviamente, tener más flexibilidad que lo que normalmente se tiene en un procedimiento ante cortes, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar, ante estos retos que tuvimos la oportunidad de comentar aquí en el panel, habría que ver con qué es lo que contamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? El soft law, ¿qué es lo que las reglas si existe algo ya que exista en las reglas de la IVA o en las reglas del CIARB que pudiera ayudar con estos retos que hemos identificado, ¿no? Por ejemplo, que las reglas de la IVA, por ejemplo, algo que ayuda con el tema del sesgo es que comentan o digamos, establecen como guía que las partes deben, los peritos deben divulgar cuáles fueron las instrucciones que han recibido exactamente por las partes, ¿no? Que esto obviamente ayuda con el tema del sesgo y obviamente esto de la mano con todos los deberes cada vez más que existen de transparencia en el arbitraje internacional. Asimismo, también el tema de, obviamente, como comentábamos, la obligación de declarar el tema de la independencia e imparcialidad, no solamente con respecto digamos, a las partes, sino también al tribunal y a los asesores jurídicos. Y también muchos de estos reglamentos establecen, digamos, la conveniencia de que el tribunal tenga juntamente con las partes una conferencia para determinar cuál es la forma más eficiente, digamos, de conducir el procedimiento arbitral. Incluso, muchos de ellos a veces sugieren también la conveniencia de que con anterioridad a la audiencia se pudiera tener una conferencia con los expertos para poder determinar cuáles son realmente los temas importantes o los temas, porque muchas veces durante el arbitraje algo que parecía estar en disputa se va resolviendo en el camino, ¿no? Entonces quedan más claros cerca de la audiencia cuáles son realmente los puntos litigiosos a resolver y quizás sería una buena práctica con anterioridad a la audiencia tener una conferencia al tribunal con las partes y con los expertos para determinar digamos cuáles son los puntos sobre los cuales deberían brindar testimonio. Asimismo, obviamente, el tema de la conferencia de expertos o el hot tubbing que vemos que se utiliza, digamos, cada vez más frecuencia, puede ser una herramienta muy útil para, digamos, atacar algunos de estos temas que veníamos discutiendo, sobre todo en arbitrajes, digamos, con muchos temas y con temas muy complejos. Muchas veces la forma, digamos, lineal de entrevistar y convencional de entrevistar a los expertos en un arbitraje puede no resultar la forma más eficiente y puede ser que el hecho de entrevistar conjuntamente a los expertos pueda tender a evitar este sesgo del que hablábamos, dado que al estar el perito, digamos, siendo interrogado junto al experto de la contraparte, existe probablemente menos riesgo de que pueda presentar algún tipo de declaración, digamos, sesgada al tener al otro experto ahí para contradecirlo o para un poco, digamos, poner en duda qué es lo que está diciendo la otra parte, ¿no? Y bueno, finalmente, el tema de considerar la posibilidad de tener peritos designados por las partes, tener peritos designados por el tribunal, obviamente tiene sus pros y sus contras. Por un lado, si lo que existe en el arbitraje es un perito designado por el tribunal, obviamente el tema se elimina un poco el incentivo financiero al no estar presente, puede ser que se elimine un poco la posibilidad de un sesgo por parte del perito. También se elimina un poco el tema de la preocupación de la utilización de metodologías distintas por parte de los distintos expertos, pero también puede traer sus desventajas, dado que el tribunal estaría básicamente confiando únicamente en la decisión de un solo perito, que muchas veces se ha dicho, bueno, puede ser cómo evitar que este perito no actuara como un cuarto árbitro o que quede en manos directamente de solamente un perito y que el tribunal, digamos, confíe plenamente solamente en la visión de un perito, también puede traer sus riesgos, con lo cual, en mi opinión, yo creo que tener varios peritos y dar lugar al debate puede ser más enriquecedor y más efectivo para el tribunal arbitral y para la decisión del caso. Analía, Gracias. muchas gracias. Y nos hemos prometido tratar de ser lo más eficientes en el tiempo, así que nos quedan para resolver 3 temas y le voy a pedir a mis copanelistas reducir en lo máximo el tiempo para que logremos acabar en 1 hora y dar un poco de tiempo al público si es que eventualmente tienen alguna pregunta. Y voy contigo, Mario, ya pasando a las soluciones.
Y yendo al soft law, las directrices IVA sobre el conflicto de interés en el arbitraje internacional, ¿pueden aplicarse a expertos técnicos? No, pero no por una cuestión formal, en la medida que las directrices de la IVA sobre conflicto de interés es para regular eventuales conflictos de interés entre árbitros con abogados o árbitros entre partes, sino por una cuestión de fondo. Y es que en el caso de los peritos, el tratamiento que pueden dar los árbitros frente a un eventual conflicto de interés es el mismo que podrían tener con los testigos, ¿no? Y nuevamente voy a hacer una especie símil a cómo a veces esto se trata en lo judicial. En lo judicial a veces hay ciertos códigos procesales en muchos países que son muy rígidos y dicen, estas personas no pueden ser testigos. El trabajador de la empresa, lo cual, desde el punto de vista judicial, es absurdo si posiblemente es quien estuvo presente, quien vio la situación, quien puede contar qué es lo que pasó. Pero en el arbitraje, afortunadamente, no existen estas restricciones. Creo que justamente porque los árbitros tendrán evaluando la situación concreta, el grado de relación concreta que exista con la parte que lo designa, las características personales del propio perito, podrá ver qué tanta credibilidad le genera o no la explicación pericial de un perito que pueda tener eventualmente una relación de nombramientos seguidos por una sola de las partes. Entonces, ya en cada caso concreto, en resumen, los árbitros podrán decir, a ver, conozco a estas personas o sé que son unas personas muy correctas, muy honestas, con cualidades éticas incuestionables y por lo tanto creo que el hecho que lo hayan designado más de una vez no significa necesariamente que esté relacionado con otra de las partes. O puede haber circunstancias de la práctica en sí. Imagínate peritaje en temas nucleares, ¿no? De energía nuclear. Deben haber poquísimos que hagan eso. Entonces, los pocos conflictos que deben darse en ámbitos así de súper técnicos puede significar que hayan muy pocos peritos y que por lo tanto sean designados regularmente en este tipo de casos. Por eso creo que esos intentos que hubo, que los he visto muy pocos, de intentar usar la directriz en la IVA para tratar de sacar peritos, no solo no va por el tema formal, que no son para eso las directrices IVA, sino porque hay que darle el mismo tratamiento que los testigos. Cada caso concreto lo evaluará el tribunal para ver si le genera o no convicción. Mario, muchas gracias. Y Felipe, de tu experiencia. Venimos hablando de cuándo era la oportunidad o era bueno que se involucrara el perito de parte. Ahora, el perito del tribunal, ¿cuándo crees tú que es el mejor momento para ser designado? Bueno, yo creo que Analía ya se refirió un poco al tema del perito del tribunal, cuándo es adecuado designarlo. En general, la práctica internacional y, por ejemplo, las reglas de la IVA reconocen el poder, la facultad del tribunal arbitral de designar un perito y de hacerlo cuando estime conveniente. Yo tampoco eso lo interpreto como que sea una facultad omnímoda, ¿sí? De hecho, se dice en las reglas de la IVA que es consultando con las partes o previa consulta con las partes, lo cual significa, por ejemplo, que si las partes estuviesen de acuerdo en que no es necesario un perito del tribunal y se lo expresan hacia el tribunal, en principio el tribunal no podría designar a un perito. Ahora, dejando de lado casos más bien extremos como ese, pensando en qué situaciones podría ser útil, podría ser especialmente conveniente, recomendable, que el tribunal más probablemente hacia el final del arbitraje, y por eso que puede resultar algo disruptivo, termine designando un perito del tribunal. Bueno, si las partes se lo solicitan, por cierto, una vez más, ahí sería el caso inverso, de autonomía de la voluntad, y que puede ser aconsejable por razones de independencia, de imparcialidad, que ya las vimos, pero que en la práctica no suele ocurrir. Lo que sí suele ocurrir es aquellos casos en que el tribunal llega hacia el final del proceso y se da cuenta que no hay apoyo técnico, puede ser por ejemplo un arbitraje pequeño en que ninguna de las partes presentó prueba técnica experta más que la suya propia, no presentó expertos independientes, o por el contrario, que se presentaron expertos por ambas partes, se ha producido una suerte de empate técnico, valga la redundancia, y el tribunal no tiene por sí solo las herramientas para conseguir el desempate. Es labor del tribunal hacerlo y esforzarse por no tener que recurrir a ayuda externa, pero a veces lamentablemente eso no es posible. Y en ese caso puede designar un perito del tribunal, pero tiene que hacerlo con especial cuidado. Lo que no puede hacer, creo yo, por ningún motivo,
y en eso también hay que ser muy cuidadoso, es suplir alguna deficiencia de alguna de las partes. Que puede ocurrir, por ejemplo, si es que una parte presentó prueba técnica, buena o mala, la que sea, y la otra no lo hizo. O, que a veces se ha dicho en la literatura, cuando una de las partes tiene más pruebas, ha tenido mejor acceso a la evidencia del caso, yo creo que eso tiene que sortearse de otra forma, no puede hacerse recurriendo a peritos. O sea, en otras palabras, el perito no debería utilizarse para restablecer un supuesto desequilibrio que se haya podido producir en las posiciones de las partes. De acuerdo, Felipe, y eso va muy de la mano de esos principios de la carga de la prueba. ¿Quién tiene el deber de probar que hay o no inversión de la carga de la prueba? Y sin duda los árbitros tienen que mantenerse independiente a la capacidad probatoria de las partes. Desde luego, el árbitro o los árbitros buscan la verdad procesal, pero lo que no pueden es correr esa cortina hacia la compensación de la parte que estuvo de pronto en dificultades probatorias. Y venimos hablando como en el tenis del perito de parte y el perito de tribunal. Y aprovechando la presencia de Juan Pablo, y es desde tu concepción técnica, tu experiencia, ¿hay o no hay diferencias? Y si las hay, ¿cuáles son las diferencias entre el perito de parte y el de tribunal? Ciertamente hay diferencias. A ver, yo personalmente me acomoda más la figura de perito de tribunal y por una razón súper sencilla, y es que nos permite abstraernos de esta situación donde uno está como dicen en Chile, pisando huevos permanentemente, que ha sido 2/3 de la conversación de este panel, que es el sesgo de parte y cómo mitigarlo. Los desafíos que uno tiene al ser de parte y qué hacer para ir solucionando esos desafíos. Cuando uno es perito de tribunal, automáticamente, salvo digamos que actúe de manera no muy apropiada y muestre algún tipo de sesgo en el proceso, cosa que evidentemente tira todo por la borda, pero asumiendo digamos que se actúa imparcialmente, ¿cierto? Al ser designado por tribunal, nosotros como expertos podemos hacer lo que creemos, digamos, es lo más correcto desde el punto de vista económico. No estamos forzados, por ejemplo, a hacer supuestos más conservadores. Podemos trabajar con escenarios y luego el tribunal, digamos, resolverá qué tipo de escenario le acomoda más. Pero nosotros podemos, sin ninguna complejidad, digamos, mostrar, digamos, y analizar y resolver como nosotros creemos es la mejor manera de hacerlo, sin necesariamente tomar todas las precauciones que como parte hay que tomar para efectos de no mermar la credibilidad. ¿Ah? Entonces, eso es algo que yo veo como algo positivo, digamos, a favor, digamos, del perito de tribunal. Ahora, para compensar, digamos, una cosa negativa que yo veo de perito de tribunal es que muchas veces, y aquí hago el gran disclaimer que depende del tribunal, depende de la jurisdicción, y dentro de cada jurisdicción depende de cada tribunal, cada persona que compone el tribunal, porque son todos distintos y cada uno tiene su forma, digamos, de hacer las cosas, por mucho que hay rayados de canchas común. Y es que estamos amarrados al expediente y solo lo que ahí está contenido. Especialmente cuando los ánimos de las partes no son los mejores, es muy difícil como perito de tribunal pedir, por ejemplo, información adicional. Es muy común que el árbitro nos diga, oye, acá están peleados a muerte, llevamos un montón de tiempo entorpeciendo el proceso, por favor, no pidan nada más de información, porque si lo pide se va a levantar otro problema y no queremos que avance por ahí. Ok, entonces no se puede pedir más información. Tampoco podemos citar a las partes para que nos expliquen, por ejemplo, una base de datos que aportaron al expediente y que la verdad no se entiende bien, qué se refiere esta columna, cuál es el vínculo que tiene este documento con este otro. Bueno, ¿sabéis qué? Mejor no llamen, porque si llaman a esa parte, la otra parte también va a levantar y se arma todo un problema también. Incluso hemos llegado a casos donde nos dicen, no, circunscríbete única y exclusivamente al expediente, ni siquiera pueden citar fuentes externas. O sea, yo quiero ir a citar al Banco Central Americano para la tasa de interés, estoy caricaturizando el ejemplo, evidentemente, pero ni siquiera eso se puede en la medida que no esté contenido en el expediente. Entonces, muchas veces lo podemos ver como algo positivo, limítate al expediente y nada más, pero la verdad que a veces uno tiene herramientas para robustecer el argumento, digamos, la construcción del ejercicio un poco más allá de lo que está en el expediente, y al ser perito de tribunal eso nos tiene un poco amarrados. Y crea esta falsa idea
de que el informe no agrega valor. El ejemplo típico, no se encontró evidencia. Entonces, un clásico, digamos, resultado del perito de tribunal, bueno, no encontramos evidencia. No podemos decir si es que es A o si es que es B. Y las partes, lo único que querían, A quería que dijéramos A, B quería B, y el tribunal A o B, pero ayúdame a definir si es que es un lado o el otro. Y la verdad es que uno no tiene muchas más herramientas de decir, no encontramos evidencia para decir con certeza si es que es A o B. Y eso genera, como les digo, esta falsa idea de que no agrega valor. Digo falsa porque si bien las partes evidentemente prefieren que uno se incline por uno u otro lado, digamos, creo que para el tribunal igual debiese ser relevante el hecho de que un perito externo, independiente, imparcial de ambas partes, haya dicho, la verdad es que con lo que hay en el expediente no se puede decir nada, porque si el experto no se pudo pronunciar en la parte técnica, bueno, creo yo que eso le debiese transmitir algo de tranquilidad al tribunal, de que entonces menos ellos van a poder pronunciarse respecto de esos mismos temas técnicos con lo que ya estaba contenido en el expediente. Justo el tiempo que nos prometimos, menos de una hora. Le voy a dar la palabra a mi querida copanelista Analía para hacer una nota al pie antes de terminar. No, simplemente quería agradecer a todos los copanelistas y a Soina y al canal arbitral por la invitación. Y bueno, muchísimas gracias. Desde luego, gracias. Si hay alguna pregunta, tenemos un par de minutos para resolverla. Si no, nos prometimos acabar 10 minutos antes para ir reduciendo para que el último panel no le toque tan difícil. Aquí está. Bueno, muchas gracias, Analía, pasa nada. ¿Una pregunta? Hay una pregunta. Por favor. La práctica, por lo menos que yo he visto, es que las partes tienden a designar a sus expertos y rara vez vemos a un tribunal designar a uno solo. El protocolo SACS yo lo utilicé, pero creo que muy pocas personas lo han utilizado. No parece que arrancó, entonces no va a ser la solución. Y yo creo que quizás lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el incentivo para el cambio y ver si podemos generar data de realmente qué método podría ser mejor. Si uno comenzara a ver laudos donde el tribunal hace un análisis de cuáles fueron las cosas que le hizo, digamos, descender o apreciar menos el valor de la prueba técnica porque le dieron muchas instrucciones, porque quizás llegaron a valores muy divergentes o por lo que sea. Ya yo como abogado comienzo a tener quizás un incentivo de hacerlo diferente. Pero creo que simplemente quedarnos en lo que estamos haciendo varios años, de saber de que hay un problema o un potencial problema. Sin la data es muy difícil realmente hablar con un cliente y decirle, mire, no tengamos nuestro experto como lo ha hecho en los últimos 10 casos y hagamos algo diferente porque no tengo cómo convencerlo. No sé quién quiera Creo que tomar. tiene toda la razón, Estefan, y hay que preguntarle al chat GPS para que nos diga lo antes posible. Ahí está. Yo también tengo una pregunta. En el próximo panel yo estoy, entonces quito un tiempo de mi discurso para la pregunta. Estoy interesado en ver la perspectiva de los expertos y sé que miembros del panel también son árbitros, pero lo que yo llamo el experto Frankenstein, que es como el experto en daños que realmente no opina sobre los daños porque se basa en 2 o 3 otros expertos, por ejemplo, de retrasos, un técnico sobre el mercado, etcétera, y simplemente suma las cifras, hace el cálculo, pero no tiene una opinión independiente. ¿Qué tanto tiene la obligación el experto en daños de realmente verificar los análisis que ha hecho otros expertos y qué pueden hacer el tribunal para insistir que no solamente tiene un calculador ante ustedes? Juan Pablo. Gracias, Kenneth. Lo primero es que nunca o muy rara vez es simplemente sumar facturas, digamos. Eso es una idea que quizá habita, digamos, principalmente en la cabeza de los clientes más que en los abogados, pero muy rara vez solamente sumar boletas. Y respecto del perito Frankenstein, al menos en nuestra práctica,
no cabe la palabra verificar. O sea, a nosotros muchas veces nos llaman, y lo que decía Mario al principio, no, el cliente, que son expertos en la materia, evidentemente es su negocio, ya hizo todos los cálculos, hizo las proyecciones de demanda, hay una proyección de utilidad y por ende los perjuicios que de ahí derivan. Solamente hay que ratificar, hay que verificarlo, hay que chequear lo que hizo el cliente. Bueno, nosotros desde un principio, cuando ese es el encargo, decimos nosotros no chequeamos, nosotros no ratificamos ni verificamos nada, nosotros vamos a responder la pregunta que tú tienes, pero desde el principio. Evidentemente que lo que haya hecho el cliente o lo que haya hecho otro experto, para mí es información valiosa, evidentemente. Ahora, eso no significa que yo me voy a basar íntegramente en el modelo para luego llegar a la audiencia y estar ahí nervioso con el detector de mentiras y de dónde salió esto. No, bueno, salió del modelo de este otro experto. ¿Y usted cómo da fe de que...? Bueno, no puedo dar fe. O sea, yo no me puedo poner en esa situación, es dispararme en el pie, básicamente, razón por la cual, al menos en nuestra práctica, está estrictamente prohibido, digamos, tomar casos donde el mandato es verificar o ratificar, digamos, cálculos que ya vienen de atrás. O sea, creo que no debiese ser una práctica, digamos, en ninguna parte, porque volviendo al tema que nos ha convocado todo este rato, o sea, merma la credibilidad del experto y por ende de la parte de manera brutal. Guillermo. Sí, si me permites, Kenneth, yo creo que ahí el principal reto es del abogado de la contraparte en cuestionar ese tipo de pericias, ¿no? O sea, en ir a cuestionar esas pericias base, digamos, sobre la cual se presenta la única pericia, ¿no? Pero en realidad yo creo que ahí el reto está en cuestionar esas pericias que van abajo, o dar el tratamiento de pericia a esas cosas que están abajo, porque es cuestionar justamente los fundamentos sobre los cuales llegan a esa conclusión. Pero no muchas veces se hace ese cuestionamiento. También es difícil tener un perito experto en todo. Yo creo que uno no puede tener un perito ingeniero que vaya a dirimir un asunto técnico que también haga la cuantificación. Y ahí un asunto de diseño en una obra puede tener una afectación de mayores permanencias de obra que va a cuantificar un economista o un financiero. Entonces, también hay que ver, no hay que ver mal el dictamen que tiene insumos técnicos propiamente de una etapa que afectan sin duda de manera económica. Yo creo que ahí uno debiera verlo más, es que hay multidisciplinariedad en la construcción del dictamen y que no necesariamente el dictamen tiene deficiencia por no tener un perito que definitivamente se sepa todos los temas. Solo para terminar, absolutamente de acuerdo, pero aquí vuelvo a lo que conversamos anteriormente, o sea, vuelvo al tema de las instrucciones. En este caso ya no solo las instrucciones entre comillas, digamos, del abogado, del cliente, sino que también, digamos, las instrucciones, entre comillas, que vienen de otras disciplinas. Es evidente, si a mí me toca cuantificar los daños derivados de un problema de construcción, yo tengo que partir de la base de que efectivamente el puente se cayó porque hubo una deficiencia de constructibilidad en el hormigón, no tengo idea. O sea, y es evidente que yo no manejo ese tema, al igual como yo no manejo si es que el contrato efectivamente fue incumplido o no. Entonces, en la medida de que la instrucción o el trabajo del otro experto se mete en mi cancha, como economista, como experto en cuantificar los daños, yo tengo el deber no de ratificar, sino que de volver a cero y hacer los cálculos propios. Cuando no es de mi disciplina, cuando no es de mi cancha, al menos yo considero que es de cierta lógica, digamos, partir de la base, a riesgo, evidentemente, del cliente y los abogados, que son quienes te dicen seguir esas instrucciones, digamos, pero es de toda lógica, entonces, poder partir de esa base. Ahora sí, muchísimas gracias. Los invitamos a tomar un café de 15 minutos, por favor. Y nuevamente, no pasa nada. O sea, que no se hayas confundido, está bueno. Pero todavía nos queda mucho camino para llegar a posicionarnos como ellos. Pasa nada.